Este viernes 25 vamos a evaluar para el examen, para el primer parcial, porque ayer nos informaron que teníamos que cumplir para el primer parcial hasta el 30, pero como el 28 se corrió el examen, perdón, el 28 se corrió el asueto, el lunes no vamos a tener clases. El martes tampoco hay. Entonces, el miércoles sería el 30, pero como dicen, hasta ahí, antes de ahí va. O sea, la última clase para el primer parcial va a ser el viernes 25. Hasta lo que veamos ahí se va a realizar el primer parcial. Ya saben, cualquier duda la van preguntando para que estén bien sabidos y bien duchos para los exámenes. Bien, entonces nos habíamos quedado por acá por el IBER o floema. Como sabemos que el floema se compone de fibras, parénquima y elementos de los tubos cribosos. Por ello es que se le llama tejido complejo, porque tiene prácticamente tres tipos de células o tres tejidos simples. Por eso es un tejido complejo. Este es un tejido conductor porque va a conducir la materia neta a través de los tubos cribosos, que permite el transporte de la savia elaborada o nutrientes hacia toda la planta, hacia arriba, hacia abajo, o sea, a todo el sistema vegetal va a distribuir ya los nutrientes elaborados, que tanto en el tallo como en la raíz se produce por fuera del cambium. Generalmente nosotros hablamos de cambium cuando estamos hablando de plantas leñosas, porque el cambium es un meristemo que da crecimiento en perímetro, o sea, la mayoría decimos en diámetro, pero en realidad cuando hablamos de diámetro decimos que es la distancia entre dos radios, pero en sí está desarrollándose en todo el perímetro. Por eso es de que se amplía bastante tanto el tallo como la raíz. Se compone de tubos cribosos que en pinófita, además de células anexas o acompañantes de parénquima, fibras liberianas, generalmente son células muertas. Y tenemos el parénquima liberiano. También decíamos que tiene células secretoras diversas. Vamos a ver nosotros en pinófita o coníferas que las células secretoras son las células que expulsan resina. Pero en Magnoliófita, por ejemplo, en la especie Hevea brasiliensis, que es el caucho, tiene tubos laticíferos que expulsan látex. Estos tubos laticíferos son los que van a
cuando uno hace una incisión o un sangrado en la corteza del árbol de caucho, empieza a brotar esa savia blanquecina que se colecta y luego se industrializa como hule. Luego hablábamos de que existen células cristalíferas. Las células cristalíferas, vemos nosotros que son células que en su vacuola van a tener cristales. Si los cristales tienen forma de aguja, se les llaman rafidios. Los rafidios son cristales de oxalato de calcio que presentan una forma de aguja, como esas agujas que utilizan las señoras y los sastres para coser. Son bien finitas, con la diferencia que tienen las dos puntas agudas. Son puntudas en los dos extremos o ápices. Si los cristales tienen forma de estrella, se le llaman drusas. Las drusas son cristales con forma de estrella y también son de oxalato de calcio. Y vemos nosotros en el árbol de hule ornamental que no tiene nada que ver con el caucho, porque el hule ornamental es Ficus elástica. En el hule ornamental encontramos nosotros los cristales llamados cistolitos. Son cistolitos, pero estos cristales son de carbonato de calcio. O sea, esos son cuando nos dicen células cristalíferas, porque vamos a encontrar en diferentes plantas diferentes cristales. Entonces, el Iber le da la impresión de una corteza tierna. Es un tejido suave. Por lo tanto, el Iber, que es donde se encuentra el floema, es muy buscado por el gorgojo del pino. Este gorgojo del pino es del género Dendroctonus. El Dendroctonus es el que le llaman gorgojo descortezador o gorgojo del pino. Más que todo su función es interna. Ahí en el Iber, que es tejido tierno, las hembras adultas ovipositan, o sea, ponen sus huevecillos y cuando eclosiona o cuando revienta el huevecillo, sale una larva. Esta larva empieza a nutrirse de todo este tejido suave, por lo tanto, le está obstruyendo el sistema vascular del floema, inclusive los elementos de los tubos cribosos. Por lo tanto, el pino ya no puede seguir distribuyendo los nutrientes. Y ustedes ven entonces que cuando hay gorgojo de pino, la resina se ve que sale a través de la corteza y luego se endurece. El gorgojo del pino tiene esa capacidad de poder entrar y salir a través de la resina. No lo detiene la resina. Entonces salen los adultos para copular. Copular quiere decir que el macho va a fertilizar a la hembra para ir a otro pino
penetrar y volver a poner sus huevos en el liver, y las larvas se alimentan de todo ese sistema de los elementos de los tubos cribosos, de parénquima, etcétera, con lo que está matando la planta. Ustedes ven cuando ya está avanzado, que han comido mucho los animalitos estos, entonces las hojas tienden a ponerse cafés, porque esas hojas ya están necrosadas. O sea, necrosis quiere decir muerte. Ya las hojas están muertas. Entonces ya el árbol prácticamente se va a morir también. Por eso hay que ver cómo se controla con prevención. Luego tenemos los tejidos definitivos. Los tejidos definitivos son aquellos que son abundantes en la planta. Por ejemplo, la epidermis o tejido epidérmico está constituido por células epidérmicas en toda la superficie de la planta, inclusive la raíz, o sea, toda la parte aérea, que es el tallo, las ramas, etcétera, hay epidermis. Lo mismo en la raíz. Es una capa protectora de la planta, está externamente, recubre los órganos adaptándose a la función de cada uno de ellos. Así, por ejemplo, podemos observar en la raíz la epidermis, y algunas células de la epidermis en la raíz se modifican a pelos absorbentes. Estos pelos absorbentes o radiculares se extienden. Por lo tanto, la superficie de contacto que tienen con el suelo para absorber agua y sales disueltas en el agua, lo hacen a través de cada pelo absorbente o pelo radicular. Cuando los pelos absorbentes envejecen, se suberifican, o sea, el tejido se convierte en suber. Nosotros conocemos el suber como corcho. En ese momento ya la raíz ya no puede absorber. Por eso decimos nosotros que ya en raíces leñosas prácticamente le sirven a la planta nada más de sostén y protección para que no ingresen microorganismos. Y lo que pensamos por lógica es que van a haber pelos absorbentes donde hay tejido joven, raíz tiernita, que es raíz blanquecina, y miramos nosotros, cuando vemos bajo el microscopio, que ahí sí existen los pelos absorbentes, que es la parte donde la planta va a absorber las sales y el agua. Entonces vamos a considerar nosotros que si quisiéramos fertilizar o regar un árbol, no lo debemos hacer donde está el tallo, sino que nos retiramos, dependiendo la edad, aproximadamente 1 o 2 metros, y regamos, porque ahí están los pelos absorbentes, las raíces jóvenes, que van a absorber todos los nutrientes y el agua. Así también, si queremos aplicar un pesticida que sea sistémico, hasta en esa área lo vamos a aplicar. Anteriormente nosotros decíamos que la raíz de un árbol únicamente llegaba a la zona de goteo,
La zona de goteo es la parte hasta donde llega la copa del árbol, pero no es así. Ya viendo nosotros, vemos que hay árboles que tienen unas raíces tan extensas que son más largas pasando el área de la zona de goteo. Principalmente, si ustedes quisieran ver en ese palo de hule ornamental, unas raíces tan extensas. Entonces ahí se terminó la teoría que decíamos que únicamente se cerraba a la zona de goteo. Entonces las raíces pueden ser mucho más largas. Es por eso que muchas veces nosotros cuando vamos a sembrar árboles ornamentales, vamos a tener el cuidado de no sembrarlos muy cerca de las paredes o de las banquetas. Ustedes han visto muchas veces cuando ya son raíces leñosas, levantan las banquetas y botan paredes. Por eso no es aconsejable sembrar árboles cerca de las viviendas. Superficialmente a la epidermis se va a formar una capa acelular. Acelular significa que no es una capa constituida por células. A esta capa se le llama cutícula. Está constituida de una sustancia llamada cutina, o bien también la cutícula puede ser cerosa. Entonces, esa todavía la termina de proteger. Y vamos a ver nosotros que asociados a la epidermis observamos unos tejidos que son merismáticos, pero por ser tan pequeños y de crecimiento limitado, se le llaman meristemoides. Estos meristemoides nos van a dar origen a los pelos o tricomas. Más que todo en taxonomía, nosotros únicamente le llamamos pelos. Los tricomas les llamamos, por ejemplo, en las plantas conocidas como chichicastes, porque esos tricomas sí almacenan una sustancia de ácido fórmico, como el de las hormigas, que al pincharse uno la piel se rompe y deposita el ácido fórmico en la piel, por lo tanto se nos irrita. Lo mismo hacen las hormigas, nos inyectan ese ácido y se nos inflama la piel. También vamos a encontrar superficialmente glándulas de aceites volátiles. Estas glándulas de aceites volátiles también las conocemos nosotros como aceites esenciales. Si vemos nosotros en el mercado, compramos aceite de canilla, sea manteca de canilla, pero en la planta le llamamos aceites volátiles, porque cuando lo estrujamos, se libera el aceite, está, como dice, volando en el medio. Y es donde nosotros percibimos el olor de cada glándula. Todas son diferentes. Ingeniero, disculpe, ¿qué es lo que ¿Sí? había dicho que eran los aceites volátiles? Es que se me trabó la computadora y no les escuché. Sí. Son glándulas, o sea, bolsitas que están sobre la superficie asociadas con la epidermis. Esas glándulas de aceites volátiles, cuando uno estruja una hoja, un tallo, o sea, donde estén, decía como por ejemplo la manzanilla, que es la Matricaria camomila. Nosotros la estrujamos
sale un olor dulce, a los que les gusta, va, muy sabroso. O sea, ese es el aceite volátil. Pero ya cuando lo procesan, les llaman aceites esenciales. Por ejemplo, nosotros podemos comprar en algún mercado aceites esenciales de manzanilla. Nos venden los frasquitos. También han visto ustedes de té de limón. Todas esas plantas tienen glándulas de aceites volátiles. Lo mismo, la ruda. Ustedes han visto y la estrujan, sale ese olor a ruda. A algunos les gusta, a algunos no. Pero eso los podemos ver nosotros exactamente bajo el microscopio. Pero el microscopio leñoso. Ustedes ven cuando una planta arbórea es joven, es herbácea, de color verde. Luego se va tornando de un color café o beige, pero se ven unos puntitos donde han habido estomas y empiezan a formarse las lenticelas para continuar el intercambio gaseoso. O sea, un estoma le cede el espacio a una lenticela para que en las plantas semileñosas o leñosas continúe el proceso de intercambio gaseoso del CO2 y del O2. Luego tenemos otro tejido, el tejido parenquimático. Ese es bien abundante también en las plantas. Está formado por células de parénquima con paredes delgadas. Ahí hay solo celulosa y abundante protoplasma. El parénquima es un tejido fundamental porque es preponderante. Preponderante quiere decir abundante y está en la mayoría de los órganos vegetales. O sea, que nosotros estamos viendo los tejidos, aquí las células son isodiamétricas. Quiere decir que tiene varias paredes similares. Por ejemplo, imaginémonos un diamante. Esa forma tienen las células de parénquima. En contraste con las células epidérmicas, que son tabulares. Las células tabulares de la epidermis tienen forma de tablas. Por eso se le llaman tablas. Esa es su forma de las células epidérmicas. Por lo tanto, decimos nosotros que las células de parénquima no tienen una pared lignificada, pero sí pueden tener una o varias vacuolas. Generalmente las células jóvenes tienen muchas células o vacuolas pequeñas, mientras que una célula madura tiene
una sola vacuola grande. Por ejemplo, cuando nosotros miramos en un corte transversal o longitudinal de la raíz de remolacha, vemos la vacuola tan grande que aproximadamente ocupa el 90% del área de la célula. ¿Ah? Ahí podemos ver al hacer nuestro corte, cabal, la observamos. Entonces, existen varios tipos de parénquima. Por ejemplo, el parénquima clorofílico se le llama así porque contiene mucha clorofila, o sea, muchos cloroplastos. Lo mismo es el clorénquima. También tiene muchos cloroplastos. Y tenemos también el parénquima asimilando el CO2, la energía solar, el agua, los nutrientes, etcétera. Sus células contienen clorofila, que es un elemento específico para realizar la fotosíntesis. Por lo tanto, en un área de la hoja se realiza la fabricación o síntesis de hidratos de carbono o azúcares, donde no llega la energía solar, o sea, abajo de la superficie del suelo. El parénquima es incoloro y generalmente sus células son almacenes de productos de reserva para la planta, constituyendo el parénquima reservante. Por ejemplo, ustedes ya saben que lo que llamamos nosotros papa es un tubérculo. Ese tubérculo es un tallo subterráneo. Y si lo ven ustedes, prácticamente es blanco. Pero al hacer los cortes, vamos a ver nosotros que tiene gránulos de almidón. Y esos gránulos de almidón son los que tienen la reserva para la planta. Porque han visto que una papa tiene varias yemas. Y como todos son otra vez nuevamente. Ya, ingeniero. Muy bien. Pero lo escucho trabadísimo. Sí, hombre, es que esto no sé qué pasa ya, pero ya estamos nuevamente. Entonces, como decíamos de que la papa es un tubérculo, botánicamente se le llama tubérculo, y es un tallo subterráneo. Como vemos que aquí no le da la luz, por eso es blanco. Y si lo ponemos a exposición a la luz, ustedes ven que las papas se empiezan a poner verdes. También tenemos que son reservas acuosas, que son un parénquima acuífero, desarrollando en las plantas suculentas. Por ejemplo, cuando hablamos de acuífero, quiere decir que tienen unas sustancias, prácticamente la mayoría de todas son dulces. Si ustedes agarran una manzana madura y la empiezan a comer, ven que les brota hasta la sustancia azucarada por los labios. Ese es un parénquima acuífero que también guarda sustancias de reserva. Ahí está guardando azúcares.
Y vamos a ver mucho en plantas suculentas. Suculentas quiere decir aquellas plantas gruesas, suaves. Por ejemplo, nosotros cuando hablamos de hojas suculentas, estamos hablando de ese tejido. Todo lo que es suave y carnoso se le llama suculento. Luego tenemos el parénquima llamado aerénquima o aerífero. Este forma varios espacios intercelulares que nosotros le llamamos meatos. Y aquí favorece la circulación del aire. Por ejemplo, nosotros vemos en Amatitlán y en muchos lagos, hay una plantita que se le llama jazmín de agua. El jazmín de agua es la especie Eichhornia crassipes. La Eichhornia crassipes tiene mucho tejido de aerénquima, pero lo tiene más que todo en los peciolos de las hojas. Por eso es que flota. Entonces es un aerénquima y le ayuda a la planta a flotar porque tiene aire. Es como que le echáramos aire a un tubo de llanta, flota. Si se le saca el aire, se va hacia la profundidad. No tenés el parénquima conductor. Esas células son alargadas y conducen productos absorbidos y sintetizados. O sea, este lo vamos a encontrar nosotros más que todo en el floema. Decimos nosotros que es un parénquima acompañante, ¿va? Es un parénquima conductor, está conduciendo todas las sustancias. Ahora vemos nosotros que en la parte media de las hojas se observa un tejido llamado mesófilo. Meso quiere decir medio y filo quiere decir hoja. El mesófilo se encuentra conformado por un parénquima clorofílico que tiene dos tejidos. El tejido en empalizada, que son células alargadas. Es como que ustedes vieran las teclas de la marimba, que pueden estar en una serie o en dos series, pero son alargadas y están próximas al haz de las hojas, o sea, la epidermis del haz, que es donde más llega la luz. Y el tejido esponjoso también es clorofílico, pero ese tiene varios espacios intercelulares también para que se lleve a cabo el intercambio gaseoso. Nosotros vamos a ver que ese mesófilo se va a constituir entonces de un tejido en empalizada y un tejido esponjoso, y los dos son de parénquima clorofílico, o sea, los dos tienen cloroplastos. Algunas veces el parénquima es secretor, segregando látex, resinas, aceites, etc. Vemos nosotros a veces que si nosotros rasgamos un tallo, rompemos ese parénquima y nos expulsa látex, nos expulsa resinas, nos expulsa aceites. Y hay veces que unos tienen látex de diferentes colores. Por ejemplo, en el mamey, si ustedes hieren el tallo, va a salir un látex color amarillo anaranjado. Hay otra planta que se llama llorasangre. Si ustedes le hacen una hendidura al tallo, rompen el parénquima y brota una sustancia llamada látex, pero es de color rojo, prácticamente aparente ser sangre.
O sea, hay diferentes sustancias que brotan de las plantas. Ahora vamos a ver el tejido esclerenquimático. Este es un tejido de células muertas, pero con paredes gruesas. Ya prácticamente ya están lignificados. Tienen lignina, son duros. La función del esclerénquima es de tipo mecánico, de protección, de sostén. Y como decimos, son muertas, entonces han perdido su vitalidad. Ya no son células vivas cuando llegan a su madurez, dándole una resistencia a las plantas que forman las partes duras o leñosas de los árboles y el endocarpo o hueso de las semillas. Por ejemplo, nosotros vemos esclerénquima de células pétreas en lo que conocemos nosotros como pepita de durazno, que prácticamente esa envoltura dura es el endocarpo. También lo vemos nosotros en la pera. A veces cuando estamos comiendo peras sentimos unas como piedrecitas. Esas piedrecitas también es esclerénquima de células pétreas, que son las células que vimos al principio cuando vimos la célula. Y así sucesivamente vemos nosotros que en el leño o madera vamos a ver esclerénquima, pero aquí le llamamos esclereidas o fibras también. Es puro esclerénquima. En el aguacate, en el exocarpo, o sea, en la cáscara, nosotros al hacer un corte vamos a ver varias células pétreas. O sea que todo esto es microscópico y ustedes tienen la posibilidad de verlo cuando estuvieran allá en la escuela, en el laboratorio de botánica. Ahí se les enseña cómo es la técnica para que puedan verlo bajo el microscopio. Entonces está conformado por células pétreas que son cortas. Las esclereidas son medianas y las fibras que son largas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver fibras en el maguey. Por ejemplo, hay una especie que se llama agave cisalana, que es la que utilizan para hacer lazos. Cada hilito de un lazo es una célula llamada fibra. Son células muertas. También han visto ustedes en las palmeras, hay muchas fibras que prácticamente son de la longitud de todo el tallo de la palmera. Pero en el pino vamos a ver esclereidas. Las esclereidas son más cortas, que no tienen comunicación entre célula y célula. Únicamente se traslapan. Y las células pétreas, que son las cortas, son las que encontramos nosotros, como les decía, en el endocarpo de el durazno, el anís, la ciruela, que son frutos de hueso. Ahora vamos a ver el tejido colenquimático. Yo les digo que ustedes tienen el derecho de decirme a mí, mire, vaya más despacio, o está claro o no está claro. Díganmelo con toda confianza, porque mi función y mi idea es de que ustedes se formen, pero conociendo. No es solo para que ganen un examen, sino que además es para que conozcan exactamente, que se formen, porque digamos ustedes van a tener que participar en esto en algunas oportunidades y quiero que lo sepan y conozcan bien. Yo les digo, yo les puedo disectar una planta y les sé decir en dónde queda cada órgano, cada célula,
cuál es la función de cada una de ellas. Y eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. ¿No? Bien, entonces tenemos el colénquima, también llamado tejido de goma. ¿Por qué? Porque este tejido tiene una gran flexibilidad, porque sus paredes son gruesas, pero además son células vivas y las paredes únicamente tienen celulosa. Por eso es que son flexibles. Ustedes ven que los tallos a veces hay vientos, se doblan y vuelven a su normalidad, porque presentan colénquima. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta? No. Entonces continuamos. También nosotros vemos cuando hacemos cortes en el peciolo de la hoja de remolacha, ahí podemos diferenciar exactamente bien el colénquima. Ingeniero, Todo eso, diga, ¿qué dijo ahorita después de que dijo también cuando hacemos cortes? Es que se quedó trabado. ya. Si usted hace un corte, generalmente nosotros le llamamos corte transversal, partimos y sacamos una fichita, pero del grueso de una célula nomás, para poder ver bien los tejidos y las células. Ahí vemos nosotros que hay colénquima y lo diferenciamos porque tienen sus células con paredes gruesas pero aún vivas. Y también vamos a ver las fibras, pero ahí prácticamente se obstruyen las células porque sus paredes son muy gruesas y prácticamente están cerradas, ¿no? Entonces, sí hay bastantes tejidos donde los vemos. Y el colénquima, por eso se llama tejido de goma, porque es bien flexible. Entonces agarran un peciolo, lo pueden mover, un tallo con colénquima, se va y vuelve a su normalidad. Entonces le da bastante flexibilidad. Y la facilidad con que absorben el agua algunas plantas de sus paredes son engrosadas. Una parte es bastante engrosada y no están lignificadas, no son leñosas. Es pura celulosa propio de las células en pleno desarrollo, o sea que están creciendo. El colénquima se puede subdividir en colénquima angular, cuando el engrosamiento de sus paredes ocurre en las aristas, o sea, en los ángulos de la célula. Pónganse a pensar ustedes toda la vida que la célula no es como se las pintan en los esquemas, en los textos. Una célula es tridimensional. Imagínense esas bolas o un diamante que tiene largo, ancho, ¿no? Y grosor. Así son las células. No puede ser dimensional porque entonces no sería una célula viva. Luego tenemos el colénquima laminar, que dice que cuando el engrosamiento es tangencial, o sea, en las paredes laterales de la célula. Cuando las células colenquimáticas terminan por lignificarse, o sea, que se ponen duras, entonces recibe el nombre de colénquima esclerótico en base a las esclereidas. El tejido colenquimático típico carece de meatos. Meatos son los espacios intercelulares que existen. O sea, el colénquima, sus células van a estar bien unidas una con la vecina. Todas las células están bien unidas. Pero cuando los meatos se presentan amplios, el colénquima se le llama lagunoso, porque le podemos llamar espacios intercelulares, lacunas o meatos. Son tres nombres que reciben los espacios intercelulares: lacunas, meatos
y espacios intercelulares. Por lo tanto, la función del colénquima es de tipo mecánico, pero las porciones de membrana no engrosadas permiten la afluencia de jugos vitales hasta el interior de la célula. O sea, eso, si recordamos, va a hacer que tienen conexión a través de los plasmodesmos. Los plasmodesmos son filamentos del protoplasto. Y por eso es que una planta se mantiene viva, porque hay conexión de célula a célula. O sea, todo el sistema de la planta va a mantenerse vivo por la transfusión que hay. Igual somos nosotros, pero células no crean que son separadas, no, todas tienen conexión para mantenerse. O sea, que una planta mantiene su turgencia. Turgencia tiene esa vitalidad. Nosotros diríamos está hinchadita la célula, pero es porque tiene la presión osmótica de tener todo su protoplasto. Entonces, por eso es que la pared celular lo mantiene ahí siempre que no se expulse el protoplasto. Entonces, ahorita entramos a lo que conocemos nosotros como el tejido del sistema vascular. Este tejido del sistema vascular quiere decir que es el que recorre toda la planta, el que transporta nutrientes, agua y sales como nuestras venas. Nosotros cuando tenemos problemas con las venas, vamos con un cirujano vascular. El cirujano vascular nos dice a nosotros cómo están nuestras venas. Pues en la planta también se le llama tejido vascular. Muchos dirían no son puras venas, pero nosotros le llamamos acá tejido vascular. Y tanto el xilema como el floema son tejidos complejos. ¿Complejos por qué? Porque cada uno de los dos tiene 3 tipos de tejidos. En el caso del floema, tiene parénquima, esclerénquima y elementos de los tubos cribosos. En el caso del xilema, tienen parénquima, esclerénquima y elementos de los vasos. Entonces, por eso son tejidos complejos. Cada uno tiene su función diferente. Disculpe, ingeniero, ¿puede volver a repetir esto? Sí, nosotros decimos que son tejidos complejos porque tienen más de un tipo de células. Por ejemplo, el floema está constituido por parénquima, y generalmente se le llama parénquima acompañante, esclerénquima, que son las fibras, y las células llamadas elementos de los tubos cribosos que forman un tubo. Ese tubo es el que transporta toda la savia elaborada. Mientras que el xilema, que está hacia la parte interna del tallo, está constituido por parénquima, también es parénquima acompañante, también tiene fibras y además tiene los elementos de los vasos. Recuerden, son diferentes los elementos de los vasos y los elementos de los tubos cribosos. Los elementos de los vasos son células muertas. Los elementos de los tubos cribosos son células vivas. Entonces, a través de los elementos de los vasos, que prácticamente forman un vaso, un tubo, por donde va a circular la savia bruta, que es el agua, y las sales disueltas en el agua. ¿Ya? Bien. Gracias, ingeniero. Muy bien, no tengan pena. Cualquier dudita que no haya entendido, pregúntenme, porque para eso estoy yo. No tengan pena. Entonces vemos que la savia en bruto va a ser transportada por los vasos. Se les llama leñoso que tienen paredes gruesas, pero son los elementos de los vasos. Y cada especie tiene diferente porque son aproximadamente 7 tipos de elementos de los vasos. Y
se dirige el agua y las sales disueltas en el agua, principalmente a las hojas, para participar en el proceso de fotosíntesis. Como hablamos, en el tejido clorenquimático de mesófilo, o sea, hay parénquima con cloroplastos. Pero también pongámonos a pensar nosotros que donde hay tejido verde va a realizarse fotosíntesis. Hay tallos que también realizan fotosíntesis porque tienen clorénquima, o sea, parénquima con cloroplastos. Luego de transformada la savia bruta a savia neta, es transportada al sistema vegetal a través de los elementos de los tubos cribosos. Estos tubos cribosos son los que van a estar transportando todos los carbohidratos y azúcares para estar nutriendo a la planta en todos sus tejidos. Por eso es que decimos nosotros que la planta es un organismo autótrofo. Auto mismo, yo mismo. Trofos, alimentación, o sea, ella misma se alimenta. En cambio, nosotros no podemos producir nuestros alimentos y comernos, ¿va? Solo que fuéramos carnívoros, pero no. Nosotros no somos primitivos y no nos podemos comer nuestra mano, nuestro brazo, nuestra pierna, no. Las plantas sí, porque nosotros somos heterótrofos y las plantas son autótrofas. ¿No? Entonces ya sabemos bien que ese tejido del sistema vascular, porque va a estar transportando, ¿no? Uno, por ejemplo, el floema va a transportar la materia neta, o sea, ya azúcares y todo, a través de sus tubos cribosos, y el xilema a través de los vasos va a transportar el agua y las sales disueltas en el agua. Decimos nosotros elementos a cada una de las células, y cada una de las células va a formar un tubo. Entonces decimos nosotros aquí que el xilema está conformado por elementos de los vasos, que son células con paredes engrosadas, son muertas, pero tienen la función de transporte. Es un tejido leñoso. Asimismo, por fibras leñosas y parénquima. Las fibras son largas, hay parénquima, que es tejido vivo, y los elementos de los vasos. Luego tenemos el floema, que está formado por elementos de los tubos cribosos oliverianos. Alguien le llama que es liber, otros le llaman tubos cribosos. Parénquima y fibras liberianas, o sea, porque están en el liber. El xilema y el floema, tejidos complejos, conforman lo que conocemos como haces vasculares, o sea, los dos, tanto xilema como floema, conforman un vascular. Supongamos yo tengo mi mano acá, este es floema, este es xilema, pero en las plantas herbáceas, principalmente en Liliópsida, están dispersos, pero en Magnoliópsida y en plantas leñosas, en medio de estos dos va a pasar otro tejido, ¿va? Para separarlos. Entonces vamos a ver nosotros el xilema y floema, que son tejidos complejos, conforman lo que conocemos como haces vasculares, que en sí es el sistema vascular de las plantas. En Magnoliópsida forman cilindros, o sea, en corte transversal, y en los dibujos que ustedes van a ver solo una laminita, no. Nos ponemos a pensar nosotros que son tubos o
cables que van a estar transmitiendo todo hacia arriba y hacia abajo. Ellos van y vienen. Muchos decían, el xilema solo tiene la función hacia arriba. No, señor. El floema solo hacia abajo. No, señor, porque la planta no se va ni solo para abajo ni solo para arriba. La planta está creciendo hacia arriba, hacia abajo. Entonces tiene que circular todo el agua, ¿no? Porque si el agua fuera solo hacia arriba, se secan las raíces. O si hay tallos subterráneos, se secan. No. Siempre pongámonos a pensar nosotros que va a tener la función hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. En plantas de magnoliopsia, como les digo, forman cilindros. Y se ve así, como que viéramos un tubo dentro de otro tubo. En Liliópsida se encuentran dispersos sin formar cilindros, sino que únicamente vamos a ver esos cablecitos por todos lados. Y al cortar estamos viendo solo de planta. Bien. Entonces aquí vemos nosotros en Liliópsida. Vean cómo son estos y así son en todas las plantas. Aquí vamos a conocer el xilema y el floema. Estos son cortes que yo hago ahí en el laboratorio y que les enseño a ustedes cómo deben de hacerlos para que conozcan exactamente cómo son el xilema y el floema en todas las plantas. Vemos acá estos agujeros que están aquí, prácticamente es tejido de xilema. Todos estos son los elementos de los vasos. Vean esos grandes agujeros. Por eso les digo que estos vienen desde abajo. Yo lo partí aquí en una sección, pero ellos recorren todo. Y lo mismo aquí, solo que aquí utilicé colorantes. Aquí, vean, tenemos nosotros esta zona que son fibras y esta zona agarró coloración en las paredes. Entonces, lo mismo, aquí, estos agujeros, eso es puro xilema, son elementos de los vasos. Y estos de aquí que están como que fuera la frente, son un grupo de elementos de los tubos cribosos. Por lo tanto, aquí está la parte de floema con su parénquima y sus fibras, y el xilema de aquí para abajo con sus fibras y su parénquima. Ahí estamos observando exactamente nosotros el parénquima. Entonces tenemos exactamente, este es un haz vascular. Y como dice, un haz vascular está constituido por floema, en este caso la frente y todo este tejido va a conformar lo que es el floema, y el xilema, estos agujeros que son los elementos de los vasos. Bien, entonces ustedes me dicen, yo hasta aquí me quedo este día. Y recuérdense que va a ser después, o sea, el viernes, hasta el viernes dejamos, porque nos dijeron ayer que hasta lo visto el 30 va a ser para el examen, para el primer examen parcial. Todavía falta un poco. Y recuérdense que en el examen parcial vamos a evaluar también de la página 110 a la página 117 del folleto, que prácticamente nos habla sobre tejidos.
Entonces, si tienen alguna observación, alguna pregunta, me la pueden hacer. Ustedes ven de que a veces están las diapositivas con varias letras, porque para mí es mejor que ustedes esto de la información que está aquí les sirve a ustedes para recordar más la explicación que yo les estoy dando. O sea, yo no lo hago de concentrar mucho una diapositiva, no. Yo lo que hago es para que ustedes aprendan mejor y tengan cómo relacionarla. Porque se dan cuenta, no es solo la diapositiva, sino que también la explicación. Bien, jóvenes, entonces yo creo que aquí me quedo por el día de hoy. Si no tuvieran ninguna consulta, ninguna duda. Ingeniero, fíjese que el Diga. folleto que usted mandó a mí solo me aparecen 45 páginas. Sí. Solo 45. ¿Y los demás? No me aparecen, solo 45, fíjese. Pero si a los demás les llega completo. No Sí, es ingeniero, solo 45 páginas aparece. Solo son 45, ingeniero. Sí, ingeniero, Solo son 45 páginas. Pero si es el contenido de tejidos, va. O sea, ya se acortó. Busquen ahí en todos esos 45, en donde está el tema de tejidos, ¿no? Y si no está tejidos, entonces nos vamos solo con lo que yo les he explicado. De eso no tengan pena, porque voy a revisar por qué ese documento se fue con ustedes con menos páginas. No es posible, pero de todos modos, si se fue así no hay problema, porque ese es solo un apoyo, ¿va? Lo que me interesa más que aprendan lo que yo les explico. ¿Alguna otra duda o consulta? La pueden hacer. ¿No tienen ninguna observación más, jóvenes? Entonces... Solamente me quedó duda, ingeniero. En Liliópsida dice que se encuentran dispersos en forma de cilindro, o sea, ¿qué forma tienen no, más o menos? no. Se encuentran Aquí, desordenadas. sí, desordenado. O sea, aquí no está en forma de cilindros. En forma de cilindros vamos a ver en magnoliópsida. En liliópsida vamos a ver dispersos. ¿Ya? Yo le digo que se forma cilindro porque cuando usted hace un corte va a haber un anillo aquí en todo el tallo. Mientras que si hace corte en liliópsida va a haber así todos dispersos. No están formando el anillo. ¿Ya? Gracias, ingeniero. Porque tengo un juego de más diapositivas que yo hago en el laboratorio. No allá en la escuela, va, porque no he podido ir. Que tengo un laboratorio específico para ustedes, para que aprendan las cosas como son. Bien, ¿alguna otra pregunta? Y espero que me hayan entendido por qué le dije dispersos y por qué le digo formando un ciclo, ¿va? Yo veo en magnoliópsida, al hacer el corte, usted va a ver un anillo donde están los haces vasculares. En cambio, en liliópsida no, los ve todos regados. Bien, ¿alguna otra duda? No tengan pena en preguntar, que he aprendido un poquito de esto. Ingeniero, disculpe, yo tengo una duda.
que no se ha entrecortado. Sí, tengo mala la señal. Pero al principio usted dijo de una definición de drúsalos, pero antes de dar esa definición dijo otra palabra, otra definición, pero no me acuerdo cuál fue la que dijo. Vea, le voy a decir, los rafidios son cristales en forma de aguja. Las drusas son cristales en forma de estrella. Y los cistolitos son cristales en forma de una piña colgante. Las drusas y los rafidios son de oxalato de calcio. Los cistolitos de carbonato de calcio. ¿Ya? Ahorita sí ya anotó. Ya, ingeniero, gracias. Muy bien, no tenga pena, para eso estoy. Bien, entonces pasen buen día. Tenga buen día, ingeniero.